Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo módulo de minería de datos y aprendizaje automatizado, en este caso la segunda parte correspondiente a vecinos más cercanos. Lo que vamos a analizar en esta segunda parte es concretamente el caso de funciones continuas. ¿Cómo adaptamos la idea de vecinos más cercanos a las funciones continuas? Vamos a suponer que tenemos instancias que corresponden a individuos o elementos que están en un espacio n-dimensional. Ese espacio se corresponde con los números reales. Y tenemos distintos atributos, ¿sí?, que corresponden esos individuos a distintos valores de atributos a sub 1, a sub 2, a sub n. Tengo una cierta función meta f, que es la que quiero aproximar, y para lograr esa aproximación, lo que vamos a hacer es recurrir a una definición de clasificación a partir de los individuos que son los vecinos más cercanos a un cierto punto x sub q, ¿sí? Es decir, a un cierto punto de consulta. Yo voy a calcular quiénes son los k vecinos más cercanos a ese punto x sub q, y voy a reemplazar la última línea del algoritmo que conocíamos antes, que evaluaba la clase más frecuente. En lugar de considerar la clase más frecuente, lo que hago es considerar el promedio de la imagen de todos esos vecinos más cercanos. O sea que básicamente es la misma idea, nada más que lo estamos adaptando al caso de funciones continuas. Bien, tenemos que tener presente que la versión de vecinos más cercanos que nosotros conocemos la podemos refinar pesando a los elementos que tenemos a partir de la distancia que tienen estos elementos al punto de consulta, dándole mayor peso a aquellos individuos que estén más cerca. En consecuencia, para lograr esto, yo lo que puedo hacer es trabajar con un acercamiento a la función f sombrero, donde lo que tengo es los individuos que considero como vecinos más cercanos, pero ponderados respecto a un peso w sub i. ¿Sí? Ese peso lo puedo medir de distintas maneras, ¿sí? Una posible forma de medirlo es calcular, por ejemplo, la inversa de la distancia elevado al cuadrado, ¿sí? Es una métrica posible. De manera tal que haciendo esto, yo lo que estoy considerando es no únicamente el vecino que está más cerca, sino que estoy asociando pesos a distintos pesos a distintos individuos y dando, por ejemplo, mayor peso a 2 individuos que estén cerca versus 30 individuos que estén más lejos. ¿Sí? Esa es la intuición que está por detrás. ¿Qué propiedades tenemos en los vecinos más cercanos? Bueno, ya enumeramos algunas anteriormente. Podemos ver que el aprendizaje es muy veloz, porque yo únicamente lo que hago es guardar instancias y no pierdo información en ese proceso. Las desventajas, por supuesto, son la lentitud que voy a tener al momento de resolver las consultas, porque voy a tener que encontrar los individuos que están cerca, ¿sí?, para poder identificarlos. Eso lo voy a tener que hacer en una tabla donde pueda haber miles o cientos de miles de elementos. Y el clasificador se puede ver engañado por atributos que son irrelevantes, ¿sí? Entonces, eso me obliga a mí a contar con buenas medidas de similitud, ¿sí?, como por ejemplo la distancia euclídea en el espacio numérico, como mencionamos antes. Entonces, al mantener toda la información, este dibujo que aparece aquí nos está ilustrando que, por un lado, yo no pierdo detalles, yo tengo todos estos individuos almacenados, pero los individuos que aparecen aquí indicados con un signo menos pueden corresponder a errores de censado o errores de cargado de datos. Lo que van a generar es que todos los vecinos cercanos que estén en la proximidad inmediata de estos elementos que están acá, también van a terminar siendo etiquetados como de clase negativa, ¿sí? Por lo tanto, el ruido genera una especie de mancha en la información en el momento en que yo quiero realizar clasificaciones. Hablamos anteriormente de la maldición de la dimensionalidad y mencionamos el hecho de que si yo consideraba una gran cantidad de atributos, ¿sí?, elementos que eran diferentes o que eran similares terminaban en promedio a distancias parecidas, ¿sí? Eso era un elemento que sucedía de forma asintótica asociada a la cantidad de atributos que yo consideraba, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, lo que va a suceder en el caso de vecinos más cercanos es que esto va a ser especialmente malo si yo tengo muchos atributos y, por ejemplo, de 20 hay 2 que son relevantes únicamente, ¿sí? La similitud respecto a los 18 que no son relevantes va a tener un peso significativo con respecto a los otros 2 que sí me interesan, ¿sí? De manera tal que es sumamente importante determinar qué atributos son los más relevantes al momento de considerar la vecindad, ¿sí?, dentro de individuos. Una forma de solucionar o de paliar este inconveniente es reescalar atributos. Hay 2 razones para reescalar los atributos, ¿sí? Una de ellas es que los atributos deberían tener
pueden tener en algunos casos, ¿sí? Escalas diferentes, o los puedo querer llevar a medir con igual importancia, ¿sí? Tengamos, por ejemplo, un atributo A sub 1, ¿sí? Que tiene dos valores que oscilan en el rango 0, 1, y un atributo A sub 2 con valores que oscilan en el rango menos 10, 10. ¿Sí? Entonces la distancia con respecto al atributo A1 siempre va a ser pequeña, y la distancia con el atributo A1 en consecuencia va a tener poca influencia, ¿sí? De manera tal que yo lo que podría hacer es reescalar esos valores, ¿sí? De forma tal de que A1 y A2 estuvieran en el mismo rango, aplicando simplemente una transformación lineal para poder manejarlos de esa manera. Y otra forma de reescalar los atributos es dar mayor peso a los atributos que son más relevantes, ¿sí? Es decir, para eso hay una serie de estrategias, de las cuales no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Pero hay algunas estrategias propuestas que, bueno, pasan desde normalizar atributos, lo que resuelve el problema de trabajar con diferentes escalas, de alguna manera, llevar todos los atributos a una escala 0,1, cosa que en Weka yo puedo resolver, o asociar alguna fórmula particular de peso a partir del valor medio en la clase de un atributo. Es decir, aquí ya hay soluciones matemáticas de distinta naturaleza, todas ellas apuntando a resolver el mismo problema, cómo dar pesos a los atributos involucrados. Algunas observaciones adicionales sobre vecinos más cercanos, o KNN, que es la abreviatura con la cual conocemos a este acercamiento, es que yo puedo utilizar vecinos más cercanos para regresión en lugar de clasificación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, podemos ver que vecinos más cercanos es robusto al ruido y en general, bueno, resulta bueno. Y en el caso de regresión vamos a ver en concreto un acercamiento que se denomina la regresión pesada localmente, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste. Entonces, para terminar, simplemente un par de observaciones respecto a este enfoque. Notemos que la principal desventaja es trabajar con todos los atributos asociados a las instancias, ¿sí? Una gran cantidad de atributos me hace caer en el problema de la maldición de la dimensionalidad, y como vimos, bueno, hay distintas soluciones posibles para ello. El sesgo inductivo, es decir, en qué medida va a estar sesgada la clasificación que haga vecinos más cercanos, va a estar asociada a la suposición de que la clasificación de una instancia va a ser similar a la clasificación de otras instancias que están cerca, ¿sí? de la consulta que yo estoy realizando, en términos de la métrica de distancia que utilice, ¿sí? Típicamente la métrica es distancia euclidia, ¿sí? Es la que Weka nos ofrece prácticamente por defecto. En particular, dijimos anteriormente que nos íbamos a referir muy brevemente a la aplicación de vecinos más cercanos en el contexto de regresión, ¿sí? Entonces, parte de la literatura, y esto lo mencionamos por una cuestión de completitud del material que estamos presentando, sobre estos métodos de vecinos más cercanos, ¿sí? Está asociado al reconocimiento de patrones, y en particular el concepto de regresión, ¿sí? Donde yo estoy aproximando una función meta, una target function, que tiene un valor real, y en el cómputo de errores residuales, ¿sí? Es un error que es el error que estoy cometiendo entre la aproximación f sombrero, ¿sí? Y la función en su valor real. Entonces, en esta aproximación, usando vecinos más cercanos, se utiliza la noción de función kernel, que es una función de distancia, ¿sí? Usada para determinar el peso de cada ejemplo, ¿sí? En otras palabras, la función kernel es una función k que está asociada justamente a la distancia que existe entre el x sub q, ¿sí? Y cierto individuo x sub i, ¿sí? Y ese peso va a aparecer, ese wi, para cada individuo x sub i. Entonces, vamos a hablar de esta regresión pesada localmente, introduciéndola brevemente, simplemente para aquel que tenga interés en ahondar más en la temática. Es una generalización funcional del enfoque de vecinos más cercanos, y me fabrica una aproximación explícita de la función en torno a una región local asociada a un cierto punto x sub q. O sea que lo que yo puedo hacer con esta idea de regresión pesada localmente, básicamente es armar una pequeña funcioncita que me completa cómo se comporta la función en un entorno próximo al punto de consulta, el query point, x sub q. ¿Por qué hablamos de que es pesada localmente? Es local, ¿sí? Porque la función es aproximada únicamente en los puntos cercanos al punto de consulta. Es pesada porque la contribución de cada ejemplo de entrenamiento es pesada por la distancia al punto de consulta, y es una regresión porque es el término que usamos típicamente en estadística para referirnos a este tema. Entonces, básicamente, ¿sí? Vamos a mencionar, como dijimos antes, por arriba este concepto para que sepan que exista, ¿sí? Weka no lo incorpora explícitamente dentro de lo que es el formalismo.
Yo voy a usar los puntos de entrenamiento, ¿sí?, que me están dando como ejemplo para construir una aproximación explícita f sombrerito de f, ¿sí? De manera tal que esa aproximación después la voy a poder descartar y la voy a volver a recomputar cada vez que me den una consulta nueva, ¿sí? En definitiva, f va a terminar siendo aproximada, ¿sí?, por una expresión matemática en la cual tengo distintos pesos que multiplican a los valores de los diferentes atributos. Cuando veamos redes neuronales vamos a ver que este tema vuelve a aparecer. El descenso del gradiente se utiliza como método para calcular los pesos W sub 0, W1, Wn, y va a haber una función de error asociado, ¿sí?, al caso del cómputo de esa función local. Aquí hay diferentes posibilidades, sí, que no las vamos a analizar en detalles, pero simplemente, bueno, saber que esas opciones existen, ¿sí? Este concepto de regresión pesada localmente va a terminar de quedar más claro, ¿sí?, o más cerrado cuando abordemos redes neuronales, que es uno de los temas de uno de los próximos módulos. El uso de prototipos asociado a vecinos más cercanos, ¿sí? Notemos que las desventajas que tienen los vecinos más cercanos es ante superficies de decisión llamadas ásperas o RAF, ¿sí? Es decir, si tenemos superficies como las de abajo, donde tenemos una distribución aproximadamente igual de puntos positivos y negativos, hay distintas aproximaciones, ¿sí? Una función serrucho o una función que corresponde a una línea recta, ambas respetan la idea quizás de cercanía con vecinos. O sea que las superficies de decisión pueden ser parecidas, según la métrica, y las fronteras que quedan establecidas son sumamente diferentes, ¿sí? O sea que en situaciones como esta, establecer quiénes son los vecinos más cercanos o cómo clasificar individuos puede ser complicado. Aparece entonces la noción de prototipo, ¿sí?, para reflejar un conjunto de instancias que lleva a todo otro acercamiento, en el caso de vecinos más cercanos, denominado razonamiento basado en casos. El razonamiento basado en casos es similar a los vecinos más cercanos en el sentido que es un método perezoso, ¿sí? Yo retardo generalizar o retardo el cómputo hasta que aparezca una nueva consulta, y clasifico nuevas consultas usando instancias similares, o sea, en ese sentido es parecido. No obstante, es distinto a los métodos de vecinos más cercanos en el sentido en que utiliza una representación simbólica más rica. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos utilizar tipos de datos más complejos, ¿sí?, estructuras más complicadas, algún tipo de estructura de datos, y lo que buscamos es similitud entre dichas estructuras, ¿sí? O sea que en definitiva estamos buscando una visión superadora de lo que es el acercamiento tradicional a ver cercanía entre individuos. Entonces, de esta forma yo puedo aplicar el Case-Based Reasoning a problemas conceptuales más complejos, como por ejemplo diseñar dispositivos mecánicos o el razonamiento legal, ¿sí? La intuición entonces es que esto está asociado al aprendizaje basado en instancias, pero hay más énfasis en el criterio de distancias y cómo yo combino estos elementos de forma múltiple para hacer predicciones. Un ejemplo típico, ¿sí?, de razonamiento basado en casos puede ser una situación de error que me aparece, por ejemplo, cuando yo tengo un error en el sistema operativo y la empresa Microsoft me pide que yo envíe un registro, ¿sí?, de la información de qué situación de error se dio. Junto a mi situación de error, cuando yo informo que hubo un error al apagar un determinado software o al hacer el apagado del sistema operativo, puede aparecer cierta información que corresponde a la configuración de mi máquina. De forma tal que Microsoft, en este caso puntual, puede ir juntando una gran base de datos de individuos o de ejemplos que caracterizan ciertos tipos de error asociados a cierta configuración de memoria, cierto software que estaba siendo ejecutado, ¿sí?, cierta memoria RAM que estaba siendo ocupada, etc. De esa manera, luego puedo encontrar que ciertos errores los puedo asociar con ciertas características o ciertos atributos en particular y de alguna manera realizar predicciones para errores que son desconocidos, ¿sí? Es decir, aparece un error que es desconocido, la razón, pero analizando cuáles son los ejemplos más cercanos, que son otros errores que sí son conocidos, yo puedo detectar la posible causa, ¿sí? En este caso estamos hablando de un razonamiento basado en casos. El primer caso famoso, o sea, el primer uso famoso de razonamiento basado en casos, fue un sistema llamado Cadet, ¿sí?, presentado en 1992, donde lo que se hacía era modelar distintos tipos de conexiones de cañerías, ¿sí?, a través de una formulación funcional. Se daban 75 ejemplos de dispositivos mecánicos, ¿sí? Se disponía
como una medida de distancia, un matching entre descripciones cualitativas de para qué servían ciertos dispositivos mecánicos, y en función de eso se encontraba así cómo armar conexiones nuevas. De vuelta, presentamos esto como un ejemplo ilustrativo, ¿sí? La idea no es entrar en detalle en cómo funciona este sistema CADET, porque para eso se puede ir a ver el paper en particular, y se han hecho otros sistemas similares a partir de allí a futuro, pero lo que se tenían eran conexiones, como si fueran conexiones de grifería, ¿sí? De las cuales se conocían las propiedades de mantener el agua fría y caliente. De manera tal que si yo quería armar un nuevo tipo de conexión, una cierta canilla de agua que cumpliera ciertos requisitos, ¿sí? Que garantizara que el agua tuviera tal temperatura de salida en un caño, tal temperatura en otro, yo podía combinar ejemplos más sencillos de distinta forma y armar la canilla que estaba buscando. O sea que aquí estamos viendo un ejemplo de razonamiento basado en casos, ¿sí? Justamente aplicado a lo que son dispositivos mecánicos. Yo podía buscar armar una cierta canilla que no estaba guardada dentro de la base de datos de canillas disponibles, pero el sistema, buscando conexiones o armados similares que habían sido armados en el pasado, me daba una recomendación, ¿sí? De qué conexiones yo debía utilizar. ¿Sí? O sea que, básicamente, para resumir, dada la especificación funcional de diseño que yo quería lograr, CADET lo que hacía era buscar en una base de datos de casos almacenados, ¿sí? Si no había un matching exacto, me encontraba los vecinos más cercanos, ¿sí? Identificaba allí subgrafos que me pudieran servir para resolver el problema buscado, ¿sí? O sea que fue un abordaje muy inteligente, muy interesante, ¿sí? Que se expandió después a, por ejemplo, casos donde yo busco disposiciones de moléculas, ¿sí? Y busco similitudes entre moléculas de polietileno, por ejemplo, ¿sí? En el caso de ingeniería química, se utilizan bases de datos de moléculas ya existentes para detectar cómo armar una molécula nueva, ¿sí? Buscando también matching entre grafos. Entonces, este trabajo de alguna manera fue interesante también porque permitía que si yo tenía una relación funcional, ¿sí? Que por ejemplo indicaba que de un cierto dispositivo yo pasaba agua caliente de un lugar A a otro lugar B, se introducía un cierto dispositivo X, ¿sí? El agua caliente se mantenía caliente al pasar de A a B, ¿sí? Asumiendo que X no tenía otra temperatura asociada, tomaba la temperatura del flujo de agua directamente. O sea que, por supuesto, había capacidades limitadas para ver qué cosas yo podía combinar, pero bueno, fue una solución muy inteligente e interesante para aprender y para sentar las bases para desarrollos futuros. O sea que lo que podemos ver es que en el caso de CADET, si lo pensamos como vecinos más cercanos, ¿sí? Las consultas son nuevos grafos de funciones y el espacio de instancias es el espacio de todos los grafos de funciones térmicas que yo podía armar. La función que yo estaba buscando obtener era el mapeo de grafos de funciones, ¿sí? Y cada ejemplo era algún par x f de x que me describía un grafo de cierta función, ¿sí? un cierto comportamiento del agua y una estructura que era la manera en que los caños estaban conectados para lograr ese comportamiento. Bien. Como puntos importantes, podemos mencionar entonces que las instancias tienen descripciones estructuradas ricas, hay casos múltiples combinados para formar la solución, y hay un acoplamiento fuerte, ¿sí? Entre la recuperación de casos, lo que es case retrieval, y la resolución de problemas. O sea que estos son elementos típicos a lo que es case-based reasoning, ¿sí? Aparecen características que ya son más complejas y no inherentes a lo que es vecinos más cercanos. O sea, estamos dando una vuelta de tuerca a la idea de vecinos más cercanos. Hay una división que se hace en aprendizaje automatizado y es muy usada, que es el de métodos perezosos versus métodos ávidos. Los métodos perezosos, como vecinos más cercanos, case-based reasoning, regresión pesada localmente, son aquellos que lo que hacen básicamente es guardar ejemplos. Mientras que los árboles de decisión, o otros métodos que vamos a ver en otro momento, son métodos ávidos. ¿Sí? Es decir, toman ejemplos que van a usar más adelante para construir el modelo. Notemos que los métodos perezosos aprenden rápido pero clasifican lento, en contraposición a los métodos ávidos que aprenden lento pero clasifican rápido. Es decir, el gran peso de la computación está en la construcción del modelo, en el caso de los métodos que son ávidos, mientras que los métodos perezosos simplemente guardan ejemplos y en el momento de resolver consultas los aplican, ¿sí? O sea que son estos conceptos que tenemos explicados aquí en la parte inferior de la transparencia.
Notemos que los métodos ávidos tienen un compromiso, de alguna forma, en tiempo de entrenamiento. Cuando yo armo un árbol de decisión, a medida que voy bajando dentro del árbol, tengo menos posibilidad de opciones posibles, ¿sí? Es decir, las decisiones que tomé en las primeras ramas me condicionan cómo construyo la parte inferior del árbol. En contraposición, en los métodos que son perezosos, eso no ocurre. O sea que para recordar como elementos finales de este módulo de vecinos más cercanos, hemos visto en qué consiste el aprendizaje de vecinos más cercanos, cuál es la idea básica, qué ventajas y desventajas me ofrecen, ¿sí? Qué son los diagramas de Voronoi, qué es el aprendizaje perezoso versus ávido, algunas ideas sobre lo que es rescalado de atributos, el uso de prototipos y cómo eso lleva en particular a un enfoque denominado Case-Based Reasoning que captura, ¿sí?, un caso particular de vecinos más cercanos donde uso estructuras que son más complejas, ¿sí? Vamos a ver en otro pequeño video también un ejemplo de cómo yo puedo usar Weka, concretamente, para usar vecinos más cercanos, variar la cantidad de vecinos, etc. Pero eso va a ser tema ya de otro video. Por ahora entonces concluimos acá. Muchas gracias por su atención.